Las 11:02 de la noche, 12 de la noche en Canarias. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos a Nueva York, al Hospital Milstein. Está ingresado Bill Clinton, como decíamos. Carlos de Vega, hola, buenas noches. ¿Sabemos algo más? Hola, ¿qué tal? Sabemos que está ingresado desde hace un rato y que además le van a poner dentro de las arterias dos especies de tubitos, dos cánulas, para dilatarle un poco la arteria porque tiene problemas ahora mismo respiratorios. Le ha entrado en el hospital ingresado con dolores pectorales, había estado las últimas semanas muy enfocado en el asunto de Haití, había viajado 2 veces a aquel país, tenía bastante fatiga, de eso lo reconocía él mismo, pero lo cierto es que esos dolores pectorales con los que ha ingresado en el hospital van a provocarle eso, que le tengan que hacer una operación para dilatarle un poco dos arterias. Él había tenido ya en el 2004 una operación, un cuádruple bypass, le impedía tener una actividad en el corazón de hasta el 90%, y esa fue una operación que tuvo en el 2004 bastante importante, pero ahora en lo que consiste el ingreso básicamente va a ser en eso. Si se tuviera alguna otra noticia, vamos a permanecer en contacto con CNN, con Carlos de Vega, por si acaso hubiera oportunidad de ofrecer algún dato más. No será muy probable porque debe estar siendo atendido en este instante, pero en fin, si por lo que fuera se diera alguna circunstancia complementaria de la información, en contacto con Carlos de Vega. Y ahora vamos a hablar de Irán. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Era un día 11 de febrero, nos decía. Sí, era un día donde muchos iraníes se decepcionaron después de un tiempo de revueltas, después de un tiempo de mucha esperanza en volver a tener libertades, y es un día que muchos no recordamos ahora con agrado, como lo vivimos en aquel momento. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Teherán. ¿Estaba usted en Teherán aquel 11 de febrero? Sí. Vamos a hablar de ese asunto y vamos a hablar de más cosas, de la política en Irán. Hablamos con esta mujer, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, iraní, autora de este libro, Irán, de la Revolución Islámica a la Revolución Nuclear, que nos puede ayudar a entender un poco mejor la complejidad de esa sociedad, la complejidad de los equilibrios de poder en esa sociedad y el momento tan intenso que ahora mismo se está viviendo. Vamos a recordar algunos de los antecedentes de este hecho que hoy recordamos, de aquel 11 de febrero. Febrero de 1979, Irán deja atrás 26 años de monarquía autoritaria del Shah, que se había caracterizado por el férreo control político y por la represión sobre los ciudadanos. Gran parte de la población se hacía más pobre mientras unos pocos, la oligarquía dominante, se enriquecía, todo con el pleno apoyo de Estados Unidos. En estas condiciones se produce la Revolución Islámica. Los enfrentamientos y disturbios desarrollados por todo Irán llegan a la capital, a Teherán. El Shah se ve obligado a huir a Egipto y llega al país desde el exilio la esperanza democrática para la población, el Ayatolá Jomeini. Irán se convierte en República Islámica y a partir de ese momento se empiezan a complicar las relaciones con Estados Unidos. Estudiantes iraníes entran en la embajada americana y capturan a todos los funcionarios acusándoles de ser espías de la CIA que trataban de derrocar al nuevo Ayatolá. Es el principio de una imposible relación que dura hasta nuestros días. En 1980 comienza la guerra con el vecino Irak y estalla la segunda crisis del petróleo. El precio del crudo se multiplica por 3 en tan solo 2 años. El conflicto duraría hasta 1988. Un año después muere Jomeini y le sustituye como líder supremo Ali Khamenei, que continuará con la misma política que su antecesor. Por ello, George W. Bush le incluye en el eje del mal, junto a Corea del Norte e Irak, por inspirar y apoyar organizaciones terroristas como Hezbollah y por la sospecha de que el programa nuclear iraní tiene fines militares. En 2005 llega a la presidencia de la República Mahmoud Ahmadinejad, lo que hace incrementar aún más los problemas con los países occidentales por el desarrollo del programa nuclear y con Israel por su posición antisemita. En 2009 Ahmadinejad es reelegido en unas elecciones poco transparentes y que son consideradas fraudulentas por la oposición. Los comicios desembocan en imponentes manifestaciones de los simpatizantes de su rival, Hussein Musavi. Es la conocida Marea Verde, partidaria de un reformismo aperturista y de mejorar las relaciones con Occidente. Estas grandes concentraciones han sido consideradas las más importantes desde la Revolución de 1979 y han llegado a dejar imágenes como estas. Y hoy ha habido también manifestaciones, ¿verdad, Silvia?
Pues sí, ha habido manifestaciones, pero las hemos conocido a través prácticamente de YouTube, porque Irán ha prohibido a los periodistas extranjeros que cubran lo que está sucediendo en las calles. Dice Mahmoud Ahmadinejad que han salido a la calle decenas de millones de iraníes a favor del régimen. Lo cierto es que Irán tiene 70 millones de habitantes. De las manifestaciones opositoras no tenemos noticias, ya os digo, más que a través de YouTube y de grabaciones por teléfono móvil como estas. Estados Unidos acaba de acusar al régimen de Teherán de haber enjaulado al país, de no permitir el flujo de información a través de Internet y además de haber ralentizado no solo la red de Internet, sino también de haber evitado que los iraníes informen al exterior de lo que está sucediendo a través de sus teléfonos móviles. ¿Tenemos alguna más de estas de teléfono móvil? Me parece que sí. A ver, esta. Me ha llegado. Veíamos hace un momento a un muchacho que estaba siendo golpeado muy duramente por la policía. Sí. Estas son imágenes que hemos conocido a través de YouTube. Esa es la paliza que le han pegado a uno de los jóvenes en las calles de Teherán. Las otras eran manifestaciones de los opositores sofocadas a través con gases lacrimógenos. Nadere, usted era una muchacha muy joven, me imagino, en aquel momento, pero usted percibía la ilusión, porque tal como se vivía desde fuera, daba la impresión de que contra una dictadura odiada, digamos, por el pueblo, se alzaba una ilusionada revuelta popular. Me imagino que era así como más o menos lo percibía usted, o como lo percibían sus amigos o la sociedad en general, ¿no? La primera impresión, ¿o no? Muchos, como yo, pertenecíamos a una clase de jóvenes que habíamos vivido en unas familias muy politizadas, quizá pues familias cuyas ideologías no casaban con la idea del monarca Mohammad Reza, y se vivían ya no con un deseo de la llegada de Khomeini, se vivían momentos de ilusión en jóvenes, porque los jóvenes iraníes siempre han estado desde muy jóvenes muy politizados. La política está en nuestras vidas, está en nuestra cotidianidad, y a los 14, 15 años un joven sabe mucho de política, conoce los entresijos, ha leído mucho, se ha informado mucho. Me refiero a los jóvenes que realmente son activos en la política, es decir, quizá alguien me pueda decir, pues en la población rural pues la gente a lo mejor no está formada, pero en Irán lo importante es que esa población que vemos en la calle es en contra del régimen, es la población formada de jóvenes y que son esa capa que normalmente producen movimientos y son la base de esos movimientos. Pasaron de una dictadura a otra, peor. Sí, sí. Dice usted en su libro, Nadere, que la revolución terminó siendo un poquito menos iraní, tal vez, de lo que en aquel momento parecía. Nos cuenta que habiéndose producido el año anterior ya el caso de Afganistán, con la presencia rusa, en los Estados Unidos había bastante interés en aislar aquella posible propagación cuando el gran enemigo en aquel momento era la Unión Soviética, y que para los Estados Unidos, digamos que ya le tenían en cierto sentido condenado a Reza Pahlavi, que estaba además enfermo, muy enfermo. Sí. El islamismo se esperaba como algo mucho más blando y desde luego mucho mejor elección que la posibilidad del comunismo, ¿no? Sí, para Estados Unidos en aquel momento, eso es una teoría, es la teoría del cinturón verde. Entonces a Estados Unidos le pareció una gran idea, y le pareció una gran idea porque se plantearon si el Shah, con un cáncer que se conocía en Estados Unidos, me refiero en la administración de entonces, se conocía desde hacía muchísimo más tiempo que los propios iraníes, es decir, se empezó a saber pues, por la enfermedad de él casi en el año 69, 10 años casi antes, porque además un médico del Shah pertenecía al servicio de inteligencia francés y bueno, pues había informado de esa enfermedad. Entonces Estados Unidos
empezó a ponerse nervioso, y cuando ocurrió lo de Afganistán, yo creo que en aquel momento, eso claro, se sabe, se puede analizar a posteriori, se empeñó en quizá acelerar la marcha de los acontecimientos, porque nadie puede negar, nadie coherente y observando cómo ocurrieron las cosas, que la revolución de entonces la promovieron, digamos, los grupos de izquierdas. Lo que pasa es que de repente, claro, Estados Unidos no podía permitir que los grupos izquierdistas triunfaran, con porque, el contagio afgano, claro, además, porque teníamos a la Unión Soviética al norte, claro, y muy cerca, y habíamos tenido muchas experiencias con grupos como los Fadayin-Hal, que eran de tendencia marxista-leninista, del partido Tudeh, uno de los partidos más importantes izquierdistas iraníes, y esa experiencia pues a Estados Unidos le preocupó, y decidieron en un momento dado, bueno, pues poner o dar luz verde o no impedir la llegada de un ayatollah, que era el ayatollah Khomeini, que se había opuesto. Que no parecía lo que luego terminó siendo. Parecía muy moderado, parecía que nos iba a traer cosas que luego... Sí, pero usted ya recuerda que es el primer estado que tuvo, digamos, que el chiismo nunca había tenido un estado. Era la primera vez claro. Y entonces de repente se produjo una sorpresa respecto a una manera de entender el Islam que hasta ese momento no se le había visto nunca dominando un Estado. Un Estado teocrático con esa mirada así. Fue una sorpresa enorme. Por lo que ha dicho usted en el libro, no tardaron mucho en darse cuenta de que aquello no iba a ser lo que parecía, ¿no? No, porque en muy poco tiempo el ayatollah Khomeini acabó con la oposición, aquella oposición que le había apoyado cuando él había estado en Francia y que había pues dirigido siempre sus palabras a esos grupos también y les había pedido su apoyo. Pero cuando llegó a Irán, cuando pisó aquel avión de Air France, bajó por aquellas escaleras, unos minutos antes, y eso están las imágenes, una periodista le pregunta: ¿qué siente usted después de tanto tiempo al volver a su tierra? Y él contesta que nada. Y en aquel momento yo creo que... el libro lo señala como un dato helador. O sea, aquel hombre que la sociedad guardaba llena de entusiasmo, llegaba con un frío absoluto, ¿no? Sí, porque la sociedad había estado dispuesta a hacer todo por él y por todo lo que él quizá había estado prometiendo. Y en mi familia, que era una familia más de tendencia izquierdista, yo oía a veces, decían, bueno, este es un religioso más progresista, ¿no? Y uno a lo mejor pues con el tiempo se da cuenta de los errores que cometen. Bueno, señala que con poco tiempo, porque además de las cosas que hemos leído sobre cambios en las costumbres, etcétera, habla de crueles matanzas, habla de un personaje que iba con una especie de jaula en la cabeza, no sé cómo se llamaba, sí, y que al parecer inmediatamente hizo unas matanzas en Canet, de las que no tuvimos noticia aquí. Sí, hubo, yo recuerdo, esas son imágenes que marcan a una persona, sobre todo joven. Yo recuerdo por las mañanas uno de los entretenimientos era comprar el periódico y ver a quién habían ejecutado, y dentro de todos estas imágenes pues se veían altos cargos del régimen del Shah, pero gente que simplemente pues tenían altos cargos sin tener grandes simpatías con el Shah, que estaban ahí y bueno... Para ir pasando un poco, desde entonces hasta aquí en el libro nos cuenta, y la historia lo dice, se han ido viviendo determinado tipo de momentos. Parecía que hubo un momento después de Khomeini más abierto, más esperanzador, Rafsanjani, después Khatami, pareció que estábamos entrando en unos procesos de modernidad, de pronto llega Ahmadinejad. Nos estamos permanentemente enfrentando como con dos corrientes. Una corriente social que parece empujar hacia la modernidad y un dominio, digamos, de ese Estado teocrático que lo impide y que ahora mismo está en una crisis en las calles, vamos. ¿Es así? Sí, siempre cuando los iraníes han tenido una mínima esperanza, esa esperanza se ha truncado, porque el régimen islámico... se ha sentido, a pesar de que ha estado consolidada, pero se ha sentido siempre insegura. Ha sido un régimen
que ha aplastado cuando ha tenido que hacerlo sin ningún tipo de piedad. Y yo siempre pienso que un régimen que se considera tan fuerte no debería de ser tan represivo. Es decir, para mí la represión representa debilidad. Y hoy en día vemos que los iraníes lo único que piden es libertad de expresión, es decir, lo único que piden es que no se les acepte, es decir, incluso piden a la comunidad internacional que no acepten a Ahmadinejad, puesto que salió elegido de forma fraudulenta. Y lo único que piden es libertad. Sí, pero de todas maneras, sin entrar aquí en un laberinto que nos volveríamos locos, pero para que nos hagamos una idea de la complejidad del asunto, hemos recogido este cuadro en el que se puede ver más o menos cómo está montado el balanceo de poderes que hay en ese Estado, donde hay un presidente, hay un parlamento, se eligen las votaciones, etc., pero hay en el medio de todo esa cosa negra que pone es el guía espiritual, y a su lado, pues digamos, los guardianes de la revolución, que fue una especie de ejército que se inventó para tener la seguridad de que alguien iba a acompañar militarmente la acción de la revolución, y que ahí finalmente está todo el poder, digamos, en ese grupo, en ese ejército armado, y ese guía espiritual. De manera que el Parlamento puede decir lo que le dé la gana, pero es lo que es nuestro gran dolor de cabeza, es lo que yo he llamado el círculo vicioso del poder, porque siempre vuelve al guía. Y el problema es que digamos, la gente había asumido que tenía, bueno, pues estas instituciones muy relacionadas entre sí y que finalmente daban siempre el poder al guía. El problema es que ahora esto no se está respetando, es decir, ahora prácticamente todo está en manos de los Pasdaran. Es decir, un ejército que se creó después de la revolución para salvaguardar la revolución de agresiones externas y oposición interna, ahora está machacando a la gente, a los propios. Digan lo que digan, si no están en la línea del guía supremo, pues ya hemos visto, acabamos de ver unas imágenes que yo no había visto y que me parecen terribles. Eso es lo que pasa, que ahora mismo, porque los Pasdaran en este círculo son una parte en cuanto a poder, no en cuanto a número, muy en proporción, pues muy pequeña. Pero ahora hay mucha corrupción, y hay mucha corrupción, porque creo que has señalado que en algún momento que hay una gran corrupción. Digamos que ese núcleo un poco cerrado está manejando los petrodólares de una forma bastante ha sido escandalosa, uno de los objetivos del presidente Ahmadinejad. Es decir, el presidente Ahmadinejad, desde su llegada al poder, lo que hizo y lo que ha hecho es dar, prácticamente poner bajo el control de los Pasdaran, a través de las fundaciones, todas las finanzas de Irán en manos de ellos. Y eso es un punto muy interesante, que es, por eso también se ha producido esta escisión en la clase política iraní, es decir, cuando todos estaban, digamos, eran las distintas caras de la misma moneda, unos más moderados, unos más extremistas. Hoy en día lo que ha ocurrido es que hay un enfrentamiento ideológico entre estos bandos, estas alas del régimen, y también un enfrentamiento económico, es decir, el poder que siempre han tenido los moderados les ha venido de la clase bazarí, para que nos entiendan, para la clase de los comerciantes, ¿no? Es con pues, sus obligaciones siempre han apoyado a un sector de los clérigos, y los clérigos a su vez pues han beneficiado a esta clase de los comerciantes, y ahora estos mismos comerciantes tienen que ceder ante los Pasdaran, y eso ya es algo que no se va a soportar. Cristina, y en ese marco aparece el tema nuclear, que de pronto es pues un derecho del país, una legítima ambición para prosperar, al mismo tiempo una amenaza. No se fía absolutamente nadie de Ahmadinejad, que ha hecho todo para que no se fíe nadie de él, y que tiene muy inquieto al mundo entero. Es ahora seguramente el punto más delicado de todo el equilibrio en la zona y posiblemente en el mundo, ¿no?
Sí, ahí tiene a Israel haciendo todo lo posible para evitar tener otro vecino, un vecino con capacidad nuclear como él la tiene. Ese es el punto más conflictivo. Hoy precisamente Netanyahu estaba otra vez abogando por evitar y porque se recrudezcan las presiones económicas y las sanciones económicas a Irán para castigar y para evitar que esto siga muy adelante. Muchos expertos, pero yo no lo soy tanto ni mucho menos, opinan que en cualquier caso Irán no tendría capacidad para atacar a Israel, que lo que supone es el cambio de equilibrios en la zona por el hecho de poseer la bomba nuclear en el supuesto futuro desarrollo, más que la posibilidad real de que Israel sea atacado en este momento. Fernando Vallespín, me gustaría conocer tu impresión sobre este país, este momento, esta historia, esta ilusión convertida luego en otra enorme desilusión y este formidable problema que tiene ahora el mundo, que no sabe muy bien qué hacer, porque está echándole una cantidad de paciencia. Las sanciones no van a ir a ningún sitio, como China y Rusia no apoyan y no van a apoyar, con lo cual estamos en cierto sentido atrapados por Irán, que está a su vez atrapado por Ahmadinejad y por el guía y por esa teocracia. Sí, a mí hay algo que me pareció interesantísimo en el momento en el que se produjo la revolución, que era que, bueno, cuando estamos acostumbrados a vivir dictaduras o bien democracias occidentales o bien democracias populares de tipo soviético, de repente apareció esta especie de nuevo constructo de tipo político que era una teocracia, una república islámica, algo que no conocíamos, por lo menos desde Occidente, ¿no? Que tenía además un discurso tremendamente izquierdista, es decir, junto al religioso había un discurso tan izquierdista que hasta el punto de que muchos intelectuales de la gauche divine francesa, entre otros Michel Foucault, el famoso filósofo, pues defendieron públicamente a Khomeini, apostaron por él, y luego después inmediatamente pues se llevarían el chasco correspondiente, pero que generó, yo creo, un movimiento interesante para reconceptualizar cuál puede ser el potencial, diríamos, de los países en desarrollo, que ya no estaba tan claro que unos irían en la línea de las democracias populares y otros en la línea de las democracias occidentales, sino que ahí se estaba abriendo, digamos, una especie de caja de Pandora de la cual podían salir nuevas formas de organización política y muchas de ellas incluso en los países islámicos bajo este perfil, digamos, teocrático. Claro, y luego un nuevo islamismo, digamos, que hasta el momento nunca había sido observado como ahora está siendo observado. Claro, ahí empezó todo, probablemente. Y el tema nuclear, decimos, hace un momento decía Cristina, no nos consta que las bravuconadas en este momento estén en condiciones de concretarse desde el punto de vista nuclear, pero no lo sabemos. Es uno de los grandes enigmas. ¿Está hablando en serio o no? Está hablando en serio cuando dice que va a enriquecer uranio, eso sí. Pero nadie sabe muy bien hasta qué punto tiene capacidad de convertir eso en un arma de verdad, de acción de verdad. Y eso no se sabe, ¿no? Él se aprovecha de esto. Yo ayer estaba comentando en casa, digo, si no le hicieran caso, es decir, la comunidad internacional no le prestara tanta atención, él seguramente moderaría ese tono. Pero claro, como se dice en español, se le ríen las gracias y claro, cada día se potencia más ese mesianismo del que está convencido de que, bueno, pues por lo visto el único problema de Irán y el único derecho de Irán es la energía nuclear, cuando Irán tiene unos problemas económicos, unos problemas de aislamiento y unos problemas sociales muchísimo más importantes. Y le puedo pedir finalmente no un pronóstico, pero sí una impresión cualificada sobre estas dos corrientes en litigio. ¿En qué punto están de la batalla y quién puede ganar? Digamos, ¿están condenadas a fracasar estas iniciativas, estos movimientos, están buscando oxígeno? ¿O está condenado a fracasar este planteamiento completamente cerrado que está manejando en este momento y simbolizando Ahmadinejad? ¿Esa batalla tiene, en fin, aspecto de tener un ganador? Es una pregunta bastante comprometedora. Pero es porque tiene, sí, pero los iraníes no nos gusta mucho el comprometernos. Todo depende mucho más que nada porque tenemos familias y amigos ahí, y nunca sabes la reacción que pueda tener el régimen islámico. Pero yo creo que todo dependerá de las decisiones que se tomen en Washington. En Washington.
porque las palabras, no hay que fijarse solamente en las palabras de Ahmadinejad, sino quizá en las palabras del presidente estadounidense también. Es decir, han jugado a esa retórica durante mucho tiempo con el presidente Bush y esa retórica no ha desaparecido. Es decir, Obama ha estado estos días un poco ambiguo. Primero ha dicho que iban a ser absolutamente implacables en cuanto a las sanciones, luego ha dicho que, bueno, pues que las sanciones tienen que ir hacia el régimen. Finalmente se han impuesto a los Pasdaran, a todas las finanzas de los Pasdaran, y claro, depende, es la acción y reacción. Entonces, yo sinceramente creo que el régimen islámico está muy cerca de su final. Y para terminar, volviendo a la persona, que cuando era una cría se encontró con aquel día de ilusión que luego fue inmediatamente el comienzo de una tragedia. ¿Tiene usted familia allí? Sí. Sí, tengo mi padre, mi madre falleció hace pocos años, y mi hermana mayor, que siguen allí y nunca han dejado Irán. Y mi padre pues ha tenido oportunidad, pero es su país y nunca ha querido abandonarlo. La verdad es que ha sido yo en parte me entristece que estén ahí, pero en parte me alegra porque es un nexo que uno pues jamás pierde con Me gustaría con su poder tierra. decirle buenas noches y muchas gracias en persa, pero no sé. Shab Bekheir. Muchísimas gracias, buenas noches.